Segunda de Timoteo, capítulo 2. Chapter 2. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 8. Verse 8. La palabra de Dios dice allí: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Este es el mensaje de esta mañana, como no podía ser de otra forma. This is the message this morning. Acuérdate, iglesia, Keep in mind, acuérdate remember de Jesucristo, Jesus Christ, del linaje de David, resucitado descendant from de los David, muertos, risen conforme a from mi the dead. evangelio. La resurrección de Jesucristo The resurrection of Jesus es Christ la mayor de las verdades cristianas. is the greatest of the Christian truths. Esto es un hecho histórico. This is a historic fact. Hay quien trata de desmerecer la Escritura diciendo, bueno, que son textos que, en fin, que vienen, que están retocados, que están mal, que tratando de desmerecer de alguna manera la Escritura. Some people try to undermine the text, saying that, well, these texts have been changed. This is not really Hay true. infinidad más de textos de las Escrituras que lo que existe acerca de la historia del Imperio Romano o del Imperio Griego o de cualquier otra cosa. There's more writing in this sacred book than the Greeks have, or the Romans have, or any other Pero infinidad civilization have. más de documentos, pero por There's so miles many más. more Sin embargo, documents todo el mundo that habla con confirm naturalidad this. del Imperio Romano, de los Césares, de las But batallas, de everybody las talks about the conquistas. Roman Empire, the Caesars, and Todo el mundo habla de la Ilíada, de Homero. ¿Era de Homero la Ilíada? Pues no quiero ser Sí, pedante, creo pero que me sí. parece, quiero entrar en historias, pero creo que sí. Oh, la Ilíada. 4 textos de nada de la Ilíada. El Evangelio tiene miles de textos. See, Está documentadísimo. the gospel is very well Pero claro, documented. contra la historia del mundo no hay nada, pero contra la historia del Hijo de Dios, aquí Satanás But there's no war ahí against the tiene que- history of the world. There is a war against the sacred que history, minarlo y desmerecerlo. and they want to undermine it. And Pero la resurrección de Jesucristo, but the resurrection of Jesus además de Christ, ser la mayor de las verdades del cristianismo apart from being the greatest truth of y Christianity, la verdad que sustenta el cristianismo y sin la cual el cristianismo se hunde, and the truth that sustains Christianity, because otherwise Christianity would just Además de fall eso, apart. y por supuesto from that, es un hecho histórico. It is a historical Aquí están fact. también los que les gusta espiritualizar. Now, people like to No, spiritualize se this. refiere a, quiere decir No, que, what they're claro, really no trying podemos to tomar say esto is- literalmente porque lo que significa es que quiere... We cannot understand Esto this es un hecho literally, histórico. but this is a historic fact. Mira, si vamos juntos a la primera epístola a los Corintios If we go to 1 y Corinthians leemos allí en el capítulo 15, and we read chapter 15, primera de Corintios 15, es Pablo el que habla. Paul is talking. A partir del versículo 3 dice, From verse porque 3. primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, a Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, dice Pablo. Mira si apareció a gente el Señor después de resucitado. See, he appeared to many people after he was A risen. Pedro. He appeared to Peter. Predicábamos hace poco acerca de Pedro, We preached some time ago about que lo Peter, negó, pobre Pedro. how he denied Aquí Christ. Pablo le menciona como el primero al que se le apareció. And Paul here says that he was the first that he Aunque las appeared mujeres, to, como hemos leído although we ya, have read today about the le vieron women antes. who saw him
a 500 personas. Que no sé qué harían 500 personas 500 reunidas brethren at one time all together. cuando Jesús se les apareció, se les presentó. And Jesus came there to them. Se les presentó a los apóstoles al menos un par de And veces. he appeared to the apostles more than once. Vieron a Cristo resucitado. They saw Jesus ¿Ha resurrected. leído Rebeca antes el caso de Tomás? And we've read before the case of Thomas, Tomás, ya sabes, el incrédulo. Yo si no lo veo, no lo creo. the unbeliever. He says, I won't believe it until I see it. Jesús se les había presentado cuando estaban reunidos con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Jesús se presentó en medio de ellos. And they were all together, and Jesus came to them, appeared to them. Lo cual nos pone de manifiesto que Jesús tenía un cuerpo que era capaz de aparecer y desaparecer, pasar a través de las paredes. So we understand that he had a body that could appear, disappear, that he could cross the Pero walls. al mismo tiempo era un cuerpo de carne y hueso. But at the same time, it was a body that was flesh and blood. Tomás no estaba en esa ocasión y dijo, no, a mí no me contéis. Yo si Thomas no lo was veo, not there, and he didn't believe yo it. tengo que meter mi dedo en su llaga y tocar And he said, su costado, si no, no me lo creo. I'll only believe it if I touch his wounds, his hands and his side. La próxima vez que Cristo se les apareció, And the next time that Christ appeared to them, Tomás estaba con ellos. Thomas was there. Y a Tomás le dijo, Tomás, mira, mete tu dedo aquí en mi llaga. So he said to Thomas, Thomas, come here. Aún Put your tenía finger su here llaga on en my la mano de wound. los clavos. Mete aquí tu dedo. You said, put your hand here. Que puedas comprobar por ti mismo que esto es carne y es hueso. Prove Y mete yourself that this mete is tu mano en flesh mi and costado, blood. donde está la And, herida de la lanza. and touch my side, where Claro, cuando Tomás comprobó aquello, and when Thomas saw that, cayó fulminado. he fell to the Y dijo, ground. Señor mío y Dios mío. Oh, my Lord, my Lord. Y Jesús le dijo lo que hemos leído esta And then mañana. Jesus said to him what we have read. No seas incrédulo, sino creyente. Don't be an unbeliever, but believe. Dice la Biblia que había por allí dos elementos que se llamaban uno Himeneo y el otro Fileto. Con estos nombres no se puede ir muy lejos, The claro. Bible says that there were these two men with those names. Himeneo y Fileto. Pablo dice de ellos que cuidado, no seamos como esta gente And Paul says, be careful, beware. que Let's not be like them. trastornan la fe de algunos diciendo que la resurrección ya ha acontecido. They're confusing people, saying that the resurrection has already happened. Estos son los que espiritualizan. Dicen, no, la resurrección se refiere a que antes estábamos muertos, pero ahora hemos resucitado espiritualmente. Pues, no. See, these are trying to spiritualize things. For example, saying, yeah, but resurrection is the spiritual thing, Sigue and we have habiendo hoy en día already been resurrected to life. demasiados himeneos y demasiados filetos, pero Pablo dice, cuidado con estos. And Paul says, beware of the people like this. La Biblia dice en este pasaje que hemos leído, acordaos de Jesucristo, Bible says, del remember Jesus Christ. linaje de David. Del linaje de David quiere decir que era verdadero hombre, que Jesucristo era hombre. See, when he says descended from David, what he's saying is he is a man that descended from a man. La Biblia dice en Hebreos que él participó, In Hebrews, we read that he al igual que nosotros, de participated carne y de sangre. as us of blood and flesh. ¿Ves? El Dios eterno, el Verbo eterno, You see, the eternal verb, Se the hizo hombre. God, the infinite God, became se hizo man. como uno de nosotros, He became one de of carne us, y de hueso. of flesh y de and sangre. blood. La Biblia dice, por cuanto nosotros participamos de carne y de sangre, Él participó de lo mismo para venir a ser Salvador nuestro, The Bible lógicamente. says that because we are flesh and blood, he became flesh and blood to Luego save Él us. era hombre. So he was a man. Él no era un fantasma ni una cosa He rara, was era not un a hombre de ghost. carne y hueso. He was a man Y corría sangre por sus he was venas. a real man, and real blood came was in his Y veins. este hombre murió realmente. And this man really died. Hay quien dice, no, Cristo en realidad no murió, es una historia cristiana, pero And- Cristo, algunos lo habréis oído, y si Some- no lo habéis oído, pues mira, Some people say no, but Jesus never really eso que died. os habéis ahorrado. And if you've never heard this, it's better for you. Cristo descendió de la cruz y se fue a un lugar de la India que ya ni recuerdo ni ganas que tengo. No, They Cristo, say no, Jesus never really Cristo died, murió en la and, cruz. and he left, and Él murió, that's why afterwards. murió he appeared. realmente. But he really died.
Su corazón fue traspasado por una His lanza. heart was pierced. Bajó muerto de la cruz. They took him when they took him. He Cuando- was dead already. Cuando lo pidieron para They enterrarlo descended him from the cross en la dead. tumba de José de Arimatea, And when they took him to bury y him, Pilato lo concedió, and Pilate allowed them y lo to bury desclavaron y him, lo bajaron de aquella cruz, and they took him out of the cross Jesús and estaba descended, muerto. he was dead. Casi estoy por decir que si un hombre estuvo alguna vez realmente muerto fue Jesucristo. I'm about to say Muerto. that if anyone was ever really dead, he was dead. Cuando a él lo colocaron dentro de aquel sepulcro, sobre aquella losa, And when they placed him in that tomb, él era un cadáver blanco como un lirio, he was a corpse that was dead, manchado de sangre. bloodied. Estaba muerto. He was dead. La Biblia dice que su cuerpo no sufrió corrupción. Now the Bible says that his body did not suffer corruption, Y es cierto, and that's true. está escrito ya en los profetas, en los salmos. The Su prophets cuerpo, and the Psalms already say that. en esos 3 días que estuvo en el In sepulcro, those 3 days that he was no buried, sufrió corrupción. he was not corrupted. No podía sufrir corrupción. He could not be Porque corrupted en él no hubo pecado. because there was no sin in him. Luego, la muerte no podía ensañarse con él de esa forma hasta llevarlo a corromper su cuerpo, a Hence, pudrirlo. death could not really cause anything worse on his body and rot him or corrupt him. Y dice la Biblia también que antes de que el tercer sol saliese, And before the third sun su corazón comenzó a latir de nuevo. rose, his heart began to beat again. Su sangre comenzó a correr de nuevo por sus venas. The blood started running through his veins again. El alma tomó posesión de nuevo del cuerpo de Jesucristo y His se levantó soul vivo. possessed the body again. Esto es un hecho histórico, como decíamos. This is a Esto es historic una fact, as we realidad, la say. más This is grande de las real. realidades. This is real. Muchos han muerto por defender esta verdad. Many have died defending this truth. Las persecuciones que Pablo sufría The persecutions that Paul suffered era porque predicaba la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. was because he preached the resurrection of Pablo y Jesus. Pedro, que fue Paul encarcelado, como comentaba Dani, And Peter, who y todos los demás were sent to prison, all fueron the rest, testigos de su resurrección. they were witness of Y his predicaban por todo el resurrection. mundo la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. And they preached all throughout the world the resurrection of Y Jesus Christ from the dead. sufrieron golpes y sufrieron And they were persecución y algunos beaten hasta la and they muerte were por predicar la persecuted resurrección de And they were Jesucristo de entre los killed muertos. because they preached the resurrection of Jesus from the dead. Si leemos la historia de Pablo que te cuenta sus andanzas, If we read about Paul's 2 story, veces recibió 40 latigazos menos uno, pasó una noche en alta mar, agarraron un madero, lo descolgaron por el muro metido en una they cesta, beat him so many lo times, golpearon, such estaba casi como suffering. muerto y se levantó y entró de nuevo a predicar. Bueno, que te cuenta, hay una serie de historias. Eso Pablo no lo pasó por predicar el evangelio de la prosperidad, He never lo pasó por predicar suffered la this resurrección de Jesucristo de entre los for muertos. preaching the gospel of prosperity. La He verdad básica y suffered fundamental because de nuestro he evangelio, preached Jesucristo ha the resucitado. resurrection, that Jesus Christ has resurrected. Él está vivo. He is alive. Bendito sea el nombre del Señor. Amen. Esta es la gran verdad. And this is the great truth. Hay una repercusión de la resurrección de Jesucristo para con su pueblo. Quiere decir, repercute en nosotros There's a el hecho de la repercussion resurrección. Of his resurrection for us. It means that there's something for us. That El hecho de que Jesucristo the resucitase fact that Jesus Christ resurrected nos demuestra que hay otra vida. shows us that there is another life. La gente dice, oye,
Déjate de historias, nadie ha vuelto para contarnos People say si hay nobody algo del has otro come lado. back. Nobody has come back to tell us if there is something else. Eso es radicalmente falso. That is false. Hubo uno que murió There was one that definitivamente died definitely y volvió de entre los muertos and came back from the dead y nos demostró claramente que hay otra vida. and showed us clearly that there is another life. Él dijo, en la casa de mi padre He said, in the house of my Father, muchas moradas hay. there are many houses. Algunos estamos peleando aquí por poder pagar nuestra casa antes de morir. Some of us are struggling to pay our house before we die. Jesús dijo, en la Jesus casa de mi said, padre hay muchas moradas, muchas casas, There are muchos many houses chaletitos. in my Father's house. There are many Dijo, houses. yo pues voy a preparar lugar para vosotros. And I'm going there to prepare a place for you. Bendito sea el nombre del Señor. Esto es un amigo. Esto es un amigo. This is a friend. Y si me fuere y os prepararé el lugar, And if I go and I prepare a place for you, vendré otra vez I will come back y os tomaré a mí mismo and I will take you to myself para que allí donde yo estoy, so that there where I am, vosotros también estéis. you also be. Al padre le dijo, Padre, quiero que donde yo estoy, ellos también estén conmigo para que vean mi gloria. And ¿Qué he said, interés tenía? Father, where I go, I want them to come with me so that they see my glory. En que This was his estuviésemos con él interest, en that esa we would be with him otra, en esa nueva vida. in that other life, in that new life. La resurrección de Jesucristo nos demuestra eso, Resurrection of Jesus Christ que teaches hay us this, otra vida. that there is another life. Dice la Escritura, hemos leído ahí en 1 Corintios 15, In 1 Corinthians 15, que murió por nuestros we pecados. read that he died for our sins. La muerte de Jesucristo fue por nuestros pecados. You see, his death was because of our sins. Algunos no lo consideran así, piensan que Some people don't consider it that way. They se think, le hizo un mal juicio some people say, no, he had a bad trial y lo asesinaron. and he was murdered. Y desde el punto de vista humano fue así. And from the human point of view, this is what happened. Se le hizo un mal juicio He went through Un juicio falso. a bad trial, a y se le fake colgó en aquella trial. cruz como un malhechor, lo cual, al ser mediante un juicio falso, constituye un asesinato. And he was hung on the cross as if he were a bad person, which really means that he was Pero murdered. eso desde el punto de vista humano. But that's from the Pero human desde point el of punto de view, vista de Dios no. but not from the point of view of God. Porque Jesucristo había sido ya predestinado desde antes de la fundación del mundo como un cordero sin mancha y sin contaminación que había de morir por nuestros pecados. Because Jesus Christ had already been that lamb that would be crucified for us before the foundation of Y the world. él dijo de sí mismo, a mí nadie me quita la vida. And he said about himself, nobody takes my life. Yo, de mi I propia voluntad, la pongo. Willingly give it. Él dijo, poco antes, el día anterior, si mi reino fuese de este mundo, yo pediría a mi Padre 7 legiones de ángeles y yo solucionaba esto en un momentito, pero mi reino no es de este mundo. He said, if my kingdom was of this world, I would ask my Father for No. angels and we would solve this immediately. But No les that was hubiese not the sido a plan. los romanos nada fácil quitarle la vida a You see, the Jesucristo Romans could not have taken his life si su reino fuese de este mundo. if his kingdom was of this Pero él world. había venido expresamente para eso. But he had come for this. Y él dice, yo de mi propia voluntad pongo mi vida. And he says, willingly I give my life. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. I have the power to give it and I have the power to take it again. Su muerte fue por nuestros pecados. His death was for our sins, Por tus pecados for your sins, y por los míos. and for mine. No sé si todo el mundo toma conciencia de esto. And I don't know if everybody really understands Como this. doctrina cristiana la sabemos al dedillo, pero no sé si tomamos conciencia de verdad de lo que esto It's a supone. Christian doctrine that we all know, but I don't know if we are all aware, conscious of what this means. Fue por nuestros pecados. It was for our sins. En Romanos capítulo 4 y versículo 25, In Romans 4:25, lo leo directamente y así no me confundo ninguna palabra. Romanos 4:25 dice que el 24,
sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada como, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, ahí está, fue entregado por nuestros pecados. He was betrayed for our misdeeds, Y el for our punto sins. importante que tocamos en esta mañana, y fue resucitado para nuestra justificación. And was raised for our justification. Ahora mira, nosotros, los creyentes en Cristo, So us believers in Christ, estamos exentos de las demandas de la ley. we are not under the demands of the law. Totalmente exentos. We are completely exempt. Mira, cuando se ajusticia a un hombre, You see, when justice comes to a man, como hemos visto muchas veces, antiguamente se hacía así, and this is something that happened por in un the old days, asesinato o por cualquier for otro murder or for anything delito. else, for any other wrongdoing, Se juzgaba a un hombre, se le condenaba a muerte y se le ajusticiaba. you would judge the man, condemn him to death, and that was justice was made. Ahora mira, cuando ese hombre era llevado al patíbulo y era colgado en una horca Now, when that man was taken and hung, y moría allí, and he died right there, yo te pregunto, let me tell you, let me ask you, ¿qué puede demandar ahora la ley de ese hombre? what can the law require or demand of that man? Nada, Nothing. nada. Está muerto. He's dead. Ha sido ejecutado, He's muerto por su been delito. executed. He died for his wrongdoing. Ahora está exento So now de he's las exempt demandas de la ley sobre su persona. of the demands of law over him. El problema es que está muerto. See, the problem is that he is dead. Sin embargo, aquí el que murió en nuestro lugar fue Jesucristo. But you see, who died in our place was Jesus Christ. Debíamos haber muerto nosotros por nuestros pecados, por nuestros delitos, pero Él murió en nuestro lugar. See, we should have died for our sins. We should have died for our wrongdoings, but he took our place. Pablo dice en Romanos que Paul says in Romans that quizá a alguno maybe se le some ocurriera person la idea would have this idea of de morir por el justo. be willing to die for a just Pues person. es que antiguamente cuando sentenciaban a una persona a muerte It seems like in the old days, when one person was sentenced y esta to persona death, tenía familia, tenía And that esposa, tenía varios hijos, had a wife or had children, su esposa, sus hijos quedaban totalmente desamparados al morir él. the wife and the children were left with nothing because Se he han dado died. casos que una persona soltera y sin nada que perder en la vida se ha puesto en el lugar So there have del been some sentenciado. cases where a person that was single, that had nothing to lose, said, I Y will ha take your muerto place, en and su that lugar. person died for Por eso Pablo that dice, person. es So that's why posible Paul que says, alguno it is possible that a muera por el person justo. may die for a righteous Mas person, Dios but God muestra su amor para con nosotros shows his love for en us, que siendo aún pecadores, that when we were still sinners, Cristo murió por nosotros. Christ died for us. Ahora mira, Now look, todas nuestras delitos, nuestras faltas, nuestros pecados han sido sentenciados en la persona de Jesucristo. all our sins, all our misdeeds have been sentenced in Jesus Christ. Allí está muerto en la cruz. And he is dead on the cross. Ahora mira, la ley So now the ya no law puede demandarte nada, cannot demand anything from you. nada. Nothing. Ya ha habido alguien que pagó por todo aquello. Because somebody already paid for everything. Tú ahora eres libre de las demandas de la ley. And you are free from the demands of El law. diablo viene y te dice, And the devil comes to you and says, mira esto, mira lo otro. El look diablo what you siempre did, look dice, at mira. that. La Biblia te enseña que no vivimos por vista, sino por Now, the fe. Bible Pero says el that diablo we- siempre dice, mira. That we shouldn't live by sight. And the devil always says, look at this. Y hay quien no conoce lo que el sacrificio de Cristo supone para él y trata de defenderse a sí mismo. And some people really don't grasp what the crucifixion of Jesus means, and they try to defend themselves. Y le dice al diablo, So they say to the devil, bueno,
Yeah. Tampoco soy tan malo. But I'm ¿Tú not por qué no so conoces a bad. mi cuñado? Y tal. You don't know my brother-in-law. No. Esto es un cristiano sin conocimiento. But this is a Christian that has no understanding. Y la Biblia dice que mi pueblo perecerá por falta de And the conocimiento. Bible says that my people perish for Un lack of cristiano con understanding. conocimiento de Cristo, Because a Christian that has de su knowledge of persona, Christ, that knows his su person, vida, knows his de su life, muerte, knows his y de death, su resurrección, and his resurrection, siempre le contestará al diablo: Cristo murió por mis pecados. will always say, Christ died for my sins. Tú no puedes venir con la ley demandándome algo por lo cual ya se ha pagado. You cannot come with the law and demand something from me, something that has already been paid for. No sé si creemos eso. Do we really believe ¿Creemos this? eso o Do no we lo believe creemos? this or don't we? Mira, hay mucha duda en la iglesia You see, acerca de esto. the church is Te lo filled aseguro. with doubts. No entiendo por qué. I don't know why. Pero esto es así, es But this definitivo. happens, and this happened, and it's definite. El Señor Jesucristo The Lord Jesus Christ pagó paid por todos nuestros for pecados, all of our sins, presentes, present, pasados past, y futuros. and future. Él pagó por todo. He paid for all of them. Tú dices, ¿por los futuros también? And you say, also for the future Algunos se ones. frotan las manos. Some people say, okay. Dice, pero ¿de qué te frotas tú las And manos? I say, what are you doing? ¿Tú qué es lo que quieres? What do you want? ¿Una carta de libertad para seguir pecando? ¿O Al- eres un nacido de nuevo que lo que deseas es hacer el bien y servir a Permission to Dios? do evil, or do you Me want to parece do mentira. good and serve God? It's amazing. Lo que hablábamos el domingo, necesitan unas cadenas grandes para Do you sujetarles need porque si no somebody se van to otra vez al chain you? pecado. Otherwise, you would go and sin. Mira, por los futuros también. sí, You see, señor. also for the future Tienes que sins. tener en cuenta que You have to know that hace 2000 años, 2,000 years cuando ago, Jesucristo murió en la cruz, when Jesus died on the cross, todos nuestros pecados all of our sins estaban en futuro. were future. Como decía Spurgeon, Spurgeon Jesucristo said, murió por mí mucho antes de que yo tuviera fe. Jesus Christ died for me much before Bendito I sea su had nombre. faith. No hay cosa más segura que esto. There's Esto es el nothing more Evangelio. secure, more safe El than this. This is Evangelio the gospel. Es la cosa The más segura gospel del is universo the físico y safest espiritual. thing in the Es la obra de universe. Cristo, el Hijo de The Dios. No hay work of nada Jesus más seguro. Christ. There's nothing safer than this. Esto al diablo no le gusta. The devil doesn't like this. Se introduce predicando He otro introduces himself in evangelio the church preaching a gospel inseguro. that is unsafe, Así está la gente que lo sigue, pobre uncertain. gente. And people are Insegura y débil. uncertain, people are weak, Pero mira, Cristo pagó por todos nuestros but pecados. Jesus paid for all of our sins. Él no dejó ni tan siquiera un centavo sin pagar. He did not even leave a cent without payment. Algunos without piensan paying que for it. Jesucristo abrió una pequeña brecha Some people think that Jesus a través opened de a la cual crack, podemos entrar allí y luego tenemos que conducirnos durante toda and nuestra vida after that fielmente we con have un to cuidado. behave really carefully and be No. very good otherwise. Él pagó No, he hasta el paid último céntimo, for everything, even the last cent. absolutamente todo. He paid for everything. Hay un evangelio por ahí que predica There's a que gospel that preaches Cristo proveyó una salvación posible. that Christ provided a possible Una salvation. salvación posible quiere decir que Él murió por los pecados del mundo, This is a gospel. People say that he died for all the sins of the world, pero que ahora depende de nosotros. but now it depends on us. Si le aceptamos, If we accept him, salvos. we are saved. Si le rechazamos, If we reject nos him, perdemos. we get lost. Quiere decir, esto es una salvación posible. So this means that it's a possible Pero Cristo salvation. no proveyó una salvación posible. But Christ did not provide for a possible Cristo proveyó salvation. una salvación segura. Christ provided for a safe, a secure Conoce el Señor a los que salvation. son suyos. And the Lord knows who are his. Esta es la voluntad del Padre que me envió, This is the will of the Father who sent me. que de todo lo que Él me dio, That of everything that he gave no me, pierda yo nada, I won't lose sino que lo resucite en el día anything, postrero. but that I resurrect them on the last day. Cristo proveyó una salvación segura y definitiva para los suyos, para su pueblo. Provided for a definite salvation for his people. Yo estuve años en una iglesia que se For- predicaba for otra years, doctrina,
I was in a church where they de preached tendencia arminiana, an Arminian y te decían, doctrine, and they la would say, salvación salvation es como un hombre que se está ahogando en un río. is like a man that is drowning in the river, Alguien viene y le lanza un flotador. and somebody gives him a lifesaver, Si el hombre agarra el flotador, se salva. and if he takes hold of the lifesaver, he will be Y saved. si rehúsa agarrarlo, se ahoga, se And if pierde. he rejects the lifesaver, he will die. Eso es una historia, pues eso, una historia. That's a story. Pero la Biblia no dice eso. The Bible doesn't say that. La Biblia dice que The Él Bible says os dio vida that he gave you life juntamente con Cristo. along with Christ. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. When you were dead in your misdeeds A and mí your no me habla la sins. Biblia de ningún hombre que está ahí en el río medio ahogándose. Me habla de hombres y mujeres muertos en delitos y pecados. The Bible doesn't speak about people that were drowning. The Bible says that Un talks about muerto people no that are puede dead, agarrar ningún flotador. and a dead person cannot take No, hold no, of any no había nada lifesaver. de nuestra parte. You see, Todo there's fue nothing hecho por Cristo. from us. Lo We único owe que it el all to hombre, la mujer Jesus. puede hacer es creer. And the only thing that a man can do Creer. is believe. No hay Believe. más. And that's all. Preguntaban unos griegos, The ¿qué Greek tenemos que asked, hacer para poner en práctica las obras de Dios? what do we have to do to put to practice the things of God, the Jesús works dijo, of la God? obra de Dios And just said, the work of es God que creáis is that you believe en aquel que Él ha enviado. in Him who He has sent. Él proveyó para nosotros una salvación. He provided for us a salvation Firme y that segura. is firm and safe. Dice la Biblia aquí en Romanos 4:25, hemos Romans leído que 4:25, we read, murió por nuestras transgresiones y fue resucitado para nuestra justificación. that He died for our misdeeds and He was resurrected for our justification. Mira, la resurrección de Jesucristo You see, the resurrection of Jesus Christ es el sello de la is aprobación de Dios. the stamp of approval of God. El sacrificio de Cristo The sacrifice of Christ no depende tanto de que nosotros lo aceptemos. doesn't depend so much that we accept it. El derramamiento de sangre de Cristo no depende de que nosotros lo aceptemos. The shedding of blood of Christ doesn't depend on whether we accept it Depende or de not. que Dios lo acepte. It depends on whether God accepts it. El valor de su sacrificio, el valor de su sangre está en que Dios lo ha aceptado. The value of His sacrifice is that God has accepted that. Él pagó de That una forma tan correcta y tan Jesus definitiva paid por todo que Dios in dijo, such a definite way está pagado, that God said it is paid for. está todo saldado. It is paid for. Y la prueba de que And Dios the proof lo aceptó that God accepted es que lo that resucitó de los muertos. is that He resurrected Jesus from the Jesucristo fue dead. resucitado de los muertos por el poder de Dios Padre. Jesus was resurrected from the death by the power Fue of God the resucitado Father. por el poder del Espíritu Santo Resurrected by the power of the Holy y por Spirit. su propio poder. And by His own La muerte no power. podía retenerlo. Death could not retain Him. Mira, esto es muy profundo. Si uno solo de tus pecados o de los míos And you see, this is so deep. If only one of your sins or my no sins hubiese sido cubierto con la sangre de Jesucristo, had not been covered by the blood of Jesus Christ, Jesucristo estaría todavía muerto en la tumba. Jesus would still be dead. Porque Dios lo resucitó para nuestra justificación, lo resucitó porque estuvo de acuerdo con que todos los pecados estaban saldados y ahora éramos justificados. Because God resurrected Him for our justification. Cualquiera We are justified. que consciente o inconscientemente piensa que queda algún pecado en él que él tiene que perfeccionar, está diciendo que Cristo debería estar muerto todavía en su tumba. Any person that thinks that there are some sins that they still have to pay for is saying that Jesus should still be dead in that tomb. Dios lo resucitó But God resurrected Him para nuestra justificación. for our justification. Bendito sea su nombre. La muerte no podía retenerlo. Death could not hold Him down.
La Biblia dice que la paga del pecado The Bible says that the pay es la muerte. of death is, of sin, is El death. pecado entró en el mundo por un hombre, Sin came to the world through one man, por Adán. through Adam, Y por el pecado, la muerte. and through sin, death came. Así la muerte pasó a todos los hombres, And that is how death came to every man, por cuanto todos pecaron. because all of them sinned. ¿Sabe? Cada vez que enterramos a una persona, You know, every time we bury a person, es porque está muerta, it is lógicamente. because that person is dead, Y esa muerte no es otra cosa que la consecuencia del pecado. and that death is a consequence of sin. La muerte entró por causa del pecado. Death only came because of sin. Por eso, como todos pecamos, And because todos we all sin, morimos, we all die, excepto except Jesucristo. Jesus Christ. En él no había pecado. There was no sin in him. Se hizo semejante a nosotros, pero sin pecado. He became similar to us except with no Luego, al no sin. tener pecado en sí mismo, And because he had no sin in la muerte no himself, podía retenerlo. death could not hold him. ¿Qué derecho tiene la muerte What sobre alguien que right no tiene pecado? Ninguno. Does death have over somebody that doesn't have any sin? Death Como doesn't él have any right. murió por nuestros And pecados, because he died for our sins, quitándolos del medio, removing them, al no haber pecado, because there is la no sin muerte ya no tiene anymore, derecho tampoco sobre nosotros. death has no right over us La either. muerte es la consecuencia del pecado. Donde ya See, no hay pecado, la if muerte The no death tiene dominio. came through sin. If there's no sin, death has no power, no dominion. La resurrección de Cristo The resurrection of Jesus Christ es la garantía is the warranty, the guarantee de nuestra resurrección. of our resurrection. No sé si la iglesia piensa mucho en esto. I don't know if the church thinks about Pero this a mira, lot. el texto de hoy dice, acuérdate de Jesucristo. But today we have read about, No, it hombre, says, sí. remember Jesus Christ. Si yo ya me acuerdo. And you say, no, I ¿Seguro remember. te I remember. acuerdas? Do you remember him? ¿Seguro te Are you acuerdas? sure you do? Acuérdate de Jesucristo. Remember Jesus Christ. Siempre. Always. Cuando estás en dificultades, When en you are in apreturas, difficulties, cuando estás agobiado, when you're feeling cuando el crushed, diablo te señala y trata de when the devil condenarte, points cosa you que and no tries puede to hacer. condemn you, Pero lo and he intenta. can't do that, but he tries to condemn you. En cada momento, In every moment, acuérdate de Jesucristo, remember Jesus Christ. del linaje de David, Remember Jesus Christ, the son from David, muerto por nuestros pecados, who died for our sins, resucitado para nuestra, resurrected for our justificación. justification, resucitado de entre los muertos. resurrected from the dead. Su resurrección garantiza His nuestra resurrección. resurrection guarantees our resurrection. Hay cuerpos ahora que son There are bodies now that incinerados, are como burnt, por ejemplo el de mi madre. like my mother's. Debe haber disputas sobre esa historia, nunca he entrado ahí. Parece que el Papa prohibía que Now there's some los cuerpos sean arguments. incinerados y Some pope prohibited some bodies to be parece que hay quien dice cremated. que el cuerpo ha de ser metido a la tierra porque si es incinerado parece ser que luego el Señor va a tener dificultades para And levantarlo. some people say, yeah, but if you burn him, the Lord is going to have problems in resurrecting him. La Biblia again. dice- But the Bible says, Se siembra cuerpo animal. you sow animal body. Perdón por lo de animal. Sorry about the animal parts. Resucitará cuerpo espiritual. And he will resurrect a spiritual body. Como pregunta Pablo, ¿de verdad se juzga entre vosotros imposible o tan siquiera difícil que Dios resucite a los muertos? And Paul says, do you Bendito really sea el think nombre that del it's Señor. difficult for God to resurrect the dead? Esa idea es hija de la ignorancia otra That vez. idea is a child of ignorance, Hija de la falta de conocimiento de Dios. child of lack of understanding of El profeta God. vuelve a decir, mi The pueblo prophet perecerá says, por falta de My conocimiento. people perish for El lack of conocimiento de understanding. Dios es un conocimiento espiritual dado por el Espíritu Santo. Understanding of God is spiritual. It is the Holy Spirit Y el that gives Espíritu it. Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. And the Holy Spirit
gives testimony in our hearts that Jesus is the Y el Son of Espíritu God. Santo da testimonio a nuestro espíritu de que si morimos en Cristo, Cristo nos resucitará con Él. And the Holy Spirit testifies to our spirit that if we die in Christ, we will resurrect in Him. Acuérdate de So Jesucristo, remember Jesus del Christ, linaje de David, descendant of David, resucitado de los muertos. resurrected from the dead. Un día One day, se oirá la voz de Dios. we will. ¿Recuerdas? La voz de Dios a Faraón por medio de Moisés. The voice of God. Deja ir a mi pueblo. One day we will hear the voice of God that says, "Let my people go." Volverá a oírse esa voz And one day we will hear the voice of God directamente de la again, boca de Dios. directly from the mouth of God, Deja ir a mi pueblo. and He will say, "Let my people go." ¿Sabes a quién se le dará esa orden? And you know who that order goes to? A la muerte. To death. Y la muerte tendrá que soltar And death will have to let go. a los hijos de Dios. The children of God. Bendito sea el nombre del Señor. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de Remember David, Jesus resucitado de entre los muertos. Esta es nuestra fortaleza. This is our strength. Esta es nuestra gran esperanza. This is our great hope. La resurrección de entre los The muertos. resurrection from the dead. ¿Cuánto sufrimiento en esta vida? How much suffering we Mucho have here. de él totalmente innecesario. So many times so unnecessary. Cuánta brega, cuánta lucha, Such struggle, such cuánto dolor battles, por las pérdidas. such pain for the losses. A los hebreos se les dice, To the Hebrews, la pérdida de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis una mejor esperanza says, en los cielos. Acuérdate de your esto. losses, you suffered it with joy, remembering the life you will have. Remember that. ¿Te creas que me importa? Te lo digo sinceramente. I'm telling you ¿Creas que me sincerely. importa I a don't mí care. mucho si tú pasas por esta vida con un Mercedes o con un 2 caballos? Pero me gustaría verte What- conmigo en el cielo. What type of life Acuérdate de you have Jesucristo. here, but I'd like to see you in the other life. So remember Jesus Christ. De lo importante, por Dios, de lo importante. This is the important. Han convertido el cristianismo en una serie de trileros vendiéndote ideas para hacerte rico, para... People have converted ¿Pero qué es Christianity esto? in ideas how to become wealthy. But what is this? El ancla de nuestras almas The es anchor of la our resurrección souls de entre los Is muertos. the resurrection from the dead. Si Cristo resucitó, If Christ resurrected, si nosotros hemos muerto en Cristo, if we have died in Christ, Dios nos levantará juntamente God con Él. will raise us up with La Him. Biblia dice que somos uno con The Cristo. Bible says that we are one with Y se nos dice Christ. claramente que nosotros hemos muerto con Cristo. And we are clearly told that we have died with Hemos sido Christ, sepultados con Él. that we have been buried with Him, Hemos sido resucitados con that we Él. have been resurrected with Him, Y ascendidos, and we have glorificados. ascended and been glorified with Him. Unas cosas han pasado, otras están Some en have already futuro. happened, some haven't happened yet. Pero esto ya es una realidad. But this is a reality. Acuérdate So remember de Jesucristo. Jesus Christ. Conforme a mi evangelio, termina diciendo. And Paul says, according to my gospel, he says. Eso quiere decir You know what that means? que esto y ninguna otra cosa That this and only this es el evangelio. is the gospel. Se oye ahora que están tratando de quitar de en medio los principios cristianos. Now we hear about how they're trying to remove Christian principles En Europa, in Europe, en Estados Unidos, in the United States, lo que se ha conocido siempre como Occidente. in the Occidental world. Ahora había una trifulca en Suiza porque querían quitar de la Constitución suiza el nombre de Dios, quieren barrerlo de todas partes. They're having some fights in Sweden, in Switzerland, sorry, because they want to remove the word God from Si hay algo their. en este mundo y en el Government. venidero que es seguro, But if there's something that is safe in this world and in the next, es el cristianismo. is Christianity. Me dan casi hasta lástima. De verdad, que siento casi hasta pena. Les va a caer la mundial, I no saben ni feel lo que sorry están for them haciendo. because Me dan they're penita. condemning themselves.
Pedro le dijo a Jesús, Peter says to tú eres el Jesus, Cristo, you are the el Christ, Hijo del Dios vivo. the Son of the living God. Y Cristo le dijo, esto no te lo ha revelado carne ni sangre, esto te lo ha revelado mi Padre. And que Christ está en said, el cielo". flesh and blood hasn't revealed this to Y you. yo te My digo que tú Father eres has Pedro. revealed this to you. And I'm telling you, you are Y sobre Peter. esta roca, And upon this sobre esta rock verdad que tú acabas de confesar de que yo soy el Cristo, el this Hijo truth del Dios viviente, that you confess that I'm the Christ, the living edificaré God, mi iglesia. upon this truth I will edify my church. y a mí. You and Y I. las puertas del infierno And the doors of hell no prevalecerán contra ella. will not prevail against this La truth. iglesia de Jesucristo es indestructible. The church of Jesus Christ is Hay indestructible. por ahí una multitud mezclada. So there is a mixture. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, también salió con ellos una multitud mezclada Well, when the people of Israel left Egypt, there was a mix also. que les trajo problemas. And that carried problems. Puede haber una multitud mezclada dentro de la So iglesia. in the church there can be a mix of people. Puede, digo. No quiero Maybe. tampoco. Maybe. Lutero decía que Luther la iglesia said está dentro de la iglesia. That the church is inside the church. Pero la iglesia de Jesucristo, But the church of Jesus que Christ, como hemos dicho hace un momento, él conoce el Señor a los que son suyos. and we have read that Jesus knows who are his own, Contra esa, las puertas del against that infierno church, the gates of hell no prevalecerán. cannot prevail. Bueno, hasta aquí el mensaje de esta So mañana. this is the message. Guardar esta palabra en el corazón. Keep this word in your Estéis heart. acostados en vuestra cama y os venga el When you're recuerdo. sleeping, we're about to go to sleep, just Que remember estéis this. caminando por el campo y os When venga you're el recuerdo. walking, just remember. Estéis en vuestro trabajo y os venga el recuerdo. And when you're working, remember. Acuérdate Remember de Jesucristo, Jesus Christ, del linaje de David, descended from David, resucitado de los muertos, resurrected from the dead. conforme a mi evangelio. El Señor os bendiga. Vamos a ponernos en pie Amen. y vamos a cantar un himno. Y vamos a gozarnos, como ya lo hemos hecho en esta mañana, en la presencia del Señor por estas verdades benditas a su nombre, que elevan nuestra vida, que nos dan esperanza, que no se desvanece.